¿Vas a correr con eso?, dijo el patrón burlón. El muchacho bajó la cabeza, como solía hacer cuando lo humillaban, pero esta vez levantó la vista. Sus ojos no tenían miedo, tenían fuego. «Sí», respondió tranquilo, «vamos a correr». La gente se quedó muda. El patrón soltó una carcajada, aunque por dentro sintió algo raro, como un pequeño temblor. Algo en ese caballo le recordaba un pasado que prefería olvidar. Algo le decía que esa vez las cosas no serían como siempre. El sol subió alto. Los corredores se formaron. Los caballos fuertes, con crines limpias y patas poderosas, pateaban el suelo. El del muchacho era el más flaco, el más pobre. Pero tenía algo que los otros no: corazón. Cuando dieron la señal, los caballos salieron disparados como relámpagos. El del muchacho empezó despacio, pero constante. Él no buscaba la fuerza, buscaba el ritmo. Acarició el cuello del animal y le susurró bajito: «Vamos, amigo», como siempre, despacio pero sin parar. El caballo lo entendió. No corrió por ganar, sino por devolverle al muchacho todo el cariño y el cuidado de tantas noches. Cada paso era un agradecimiento. Cada zancada decía: «Gracias, no me dejaste morir». La gente dejó de reír. Se quedaron mirando, sorprendidos. El caballo flaco empezó a adelantar a uno, luego a otro y a otro más. El polvo se levantaba, el viento silbaba, y parecía que el destino corría con ellos. El patrón, al verlos acercarse, dejó de sonreír. Por primera vez en su vida no se sintió dueño de nada, y entonces lo reconoció. Ese era su viejo campeón, el que había dado por perdido. Cuando cruzaron la meta, el pueblo entero quedó en silencio. El muchacho y su caballo habían llegado primeros, y resulta que ese caballo, antes de volverse flaco y olvidado, era el más ganador. Tuvo un accidente y no pudo recuperarse. Por eso lo dieron como parte de pago. Nadie entendía cómo había pasado. Solo se escuchaban las respiraciones agitadas de los caballos. Entonces alguien aplaudió, luego otro y otro más, hasta que todo el pueblo aplaudía al pobre que se había atrevido a creer cuando todos se burlaban. El patrón caminó hacia él, se acercó con la mirada baja. Nadie supo si era arrepentimiento o solo sorpresa. Ya no sonreía, tenía la mirada baja y una bolsa de monedas en la mano, el premio de la carrera. La extendió sin decir nada. El muchacho lo miró y con voz tranquila dijo: «Yo no corrí por su dinero, patrón, corrí por mí y por él», y acarició el cuello del caballo. El patrón no dijo nada. Bajó la cabeza. Esa tarde, cuando el sol se escondía y el cielo se pintaba de naranja, el pueblo entero hablaba de lo mismo, del muchacho pobre, del caballo flaco, del día en que lo imposible se hizo verdad. Desde entonces nadie volvió a reírse de él. Y dicen que hasta el patrón cambió. Ya no se burlaba de la pobreza ni miraba por encima del hombro a nadie. La vida le había dado una lección sin gritarle. El muchacho regresó a su casita con el caballo a su lado. No tenía oro, ni tierras, ni lujos, pero tenía lo más grande: dignidad. Y esa fue su verdadera victoria. Con el tiempo, el pueblo entero recordaba esa historia. La contaban los viejos, los niños, los que aún creían en milagros. Porque a veces, lo que te entregan con burla es justo lo que te levanta. Desde ese día, cuando el patrón veía pasar al muchacho, bajaba el sombrero. Y todos entendieron que la dignidad no se compra. Si esta historia te inspiró, comenta la palabra dignidad y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo.